Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de PNL y Principios para tu Éxito. En esta oportunidad estamos yendo con el episodio número 3 con respecto a hábitos y programación neurolingüística. Ya saben, estamos usando como guía el libro de Hábitos Atómicos, que como lo vengo diciendo en podcasts anteriores, para mí es el mejor libro para poder entender cómo funcionan los hábitos y cómo nosotros podemos instalar nuevos hábitos y desinstalar los malos, ¿no es cierto? Hay muchos tips, hay muchas cositas que podemos hacer e implementar y todo eso tiene que ver con la mente, cómo está programada nuestra mente, utilizar de alguna u otra forma un lenguaje que lo podamos explicar más simple con PNL. Ahora nos toca hablar con respecto a cómo los hábitos pueden crear nuestra identidad y en viceversa, cómo nuestra identidad puede crear los hábitos. De hecho, eso es mucho de lo que trabajamos en programación neurolingüística. En la enciclopedia de PNL tenemos la escala de niveles lógicos de terapia, ¿no? Y los niveles lógicos de cambio, en donde nosotros podemos interactuar o hacer un cambio en la persona según un nivel lógico y que si trabajamos en el nivel lógico superior, impacta a los inferiores. Ahorita les explico eso, sé que todavía suena como que ¿con qué se come eso, Fabián? Se los voy a explicar, pero es prácticamente algo que realmente está explicando en este capítulo el autor de Hábitos Atómicos, James Clear, y es bueno que tú puedas entender, porque si bien es cierto, hay algunas personas que dicen, hay que ser primero para ser, también hay que hacer y luego ser, ¿de acuerdo? Eso va en viceversa. Te voy a explicar un poco más esto, cómo funciona la neurología, la mente, nuestra programación, y vamos a tomar como guía el libro de Hábitos Atómicos, ¿no? Como dice el autor, la manera en que tus hábitos moldean tu identidad o viceversa. ¿Por qué es tan fácil repetir los malos hábitos y tan difícil desarrollar los buenos hábitos? Pocas cosas pueden tener un impacto más poderoso en tu vida que mejorar tus hábitos rutinarios. A pesar de esto, es muy probable que el año entrante, por estas fechas, te encuentres repitiendo las mismas rutinas en lugar de estar haciendo algo mejor, ¿no? Este mensaje calza muy bien ahora en enero, estamos en enero 2024. No sé cuándo lo estés escuchando el podcast, pero estamos iniciando un nuevo año. ¿Y cómo te va con eso? ¿Has hecho los cambios que manifestaste en el cambio de año? ¿Has hecho todo lo que te estás prometiendo? ¿O todavía estás cayendo en los malos hábitos como el año pasado? Entonces es un poquito para tomar conciencia y también aquí darte algunos secretos para que puedas cambiar rápidamente esos hábitos que finalmente nos llevan a los resultados que tenemos, ¿no? Como dice el autor, nuestro primer error consiste en tratar de cambiar algo que no es lo que debemos cambiar. Para comprender lo que quiero decir, hay que tomar en cuenta que existen 3 niveles en los que los cambios pueden ocurrir. Imagínalos como las capas de una cebolla. Vamos a explicar el nivel 1 o la primera capa. Incluye cambiar tus resultados. Este nivel se relaciona con el cambio de los resultados. Perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato. La mayoría de las metas que te propones lograr están asociadas a este nivel de cambio. Muy bien. Primera capa, resultados. Segunda capa, incluye cambiar los procesos. En este nivel se relaciona con el cambio de hábitos y sistemas. Implementar una nueva rutina en el gimnasio, organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo, desarrollar una práctica de meditación. La mayoría de hábitos que desarrollas están asociados a este nivel, ¿no? Básicamente los procesos es los hábitos, comportamientos, el sistema que está alrededor tuyo que soportan los hábitos o que te llevan a tener ciertos hábitos, etcétera, ¿no? Es básicamente lo que tienes que hacer para llegar al resultado, no el resultado en sí. Resultado, primera capa. Estamos hablando de la segunda capa, que serían los procesos, y la tercera capa, que es la más profunda, incluye tu identidad. En nuestro lenguaje, nuestra mentalidad, ¿de acuerdo? Este nivel se relaciona con cambiar tus creencias, tu visión del mundo, la imagen de ti mismo, tus juicios acerca de ti mismo y de los demás. La mayoría de las creencias, las suposiciones y los prejuicios que mantienes están asociados con este nivel. Los resultados se tratan de lo que obtienes, ¿no? Los procesos se trata de lo que haces y la identidad se trata de lo que crees. Voy a repetir esto porque es bien importante. Es similar al lenguaje que nosotros manejamos en programación neurolingüística. Los resultados se tratan de lo que obtienes. El resultado es básicamente tu objetivo, lo que tú obtienes, lo que puedes ver, escuchar y sentir, ¿no? Los procesos se trata de lo que haces, todos los pasos, comportamientos, hábitos que tú haces para lograr el resultado, y la identidad se trata de lo que crees, de tu mente, cómo está la programación mental, tus creencias, tus valores y finalmente tu identidad, ¿no? Cuando se trata de desarrollar hábitos perdurables, es decir, cuando se trata de desarrollar un sistema de un 1% de mejora, el problema no radica en definir si un nivel es mejor o peor que el otro. El verdadero problema radica en la dirección que sigue el cambio. La mayoría de personas comienzan el proceso de cambiar sus hábitos enfocándose en aquello que quieren alcanzar. Esto los conduce a hábitos que están basados en metas o
los resultados. La alternativa apropiada es construir hábitos basados en cambios de identidad. Con este planteamiento empezamos para enfocarnos en quién queremos llegar a ser, ¿no? Esta partecita es importante, lo voy a explicar de una forma que ustedes puedan considerar de mucha ayuda, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de niveles lógicos, y esto es un modelo que propone Robert Dilts frente a toda la experiencia que tienen los modelos de coaching con programación neurolingüística. O sea, técnicamente no es PNL, sino es coaching con PNL, ¿de acuerdo? Entonces se daba cuenta de que cuando las personas venían al coaching y vendían por básicamente el coaching, tengo estos conflictos, estos bloqueos y no puedo alcanzar mis objetivos, ¿no? Entonces el coaching era ese acompañamiento que tú ayudas a tu cliente a que llegue a sus objetivos, ¿no es cierto? Pero mucho del coaching, la terapia conversacional, mucho de la psicología tradicional que no funciona muy bien es que se enfocaba mucho en el comportamiento, en lo que hacías, qué tenías que hacer y qué no tenías que hacer. Pero no tenían en cuenta los resultados ni la identidad de la persona o lo que creía la persona, ¿no? No te preguntaban qué es lo que quieres lograr, sino se enfocaban en lo que hacías, si estaba bien o mal, ¿no? Y ese es un gran problema. Tampoco se preguntaban qué pensamientos, qué creencias, qué valores, qué emociones te llevaban a tener ese comportamiento que estaba siendo juzgado bajo juicio. Bajo ese proceso, y eso quiero que ustedes entiendan porque esto viene a ser ya más coaching con PNL, entonces se crean los modelos o los niveles de cambio de terapia, ¿no? Que básicamente me estás viendo aquí, bueno, si solo estás escuchando, imagínate que estoy haciendo una escalera de abajo hacia arriba. Si me estás viendo ya sea en Spotify o me estás viendo en YouTube, puedes ver las señales que estoy haciendo con mi mano, ¿no? Pero si solo me estás escuchando, imagínate que estoy haciendo una escalera de abajo hacia arriba, ¿no? El primer escalón vendría a ser el entorno. O sea, para generar un cambio, el primer nivel sería cambiar el entorno. El segundo nivel, más arriba, la segunda escalera sería el comportamiento, lo que haces. El tercer nivel vendría a ser tus aptitudes, ¿no? Para lo que eres bueno y sientes que eres bueno, que podrían ser tus talentos. Luego, el cuarto nivel vendría a ser ya las actitudes, que está asociada con tus creencias. Y bueno, si queremos ir un poco más profundo, tus valores y tus emociones y tus programas del pasado que tienen, digamos, arraigado cierta carga emocional, ¿no? Es algo que yo le he agregado a mis modelos en mi escuela, ¿de acuerdo? Pero en el modelo natural solo es actitud, pero actitud sabemos que es un juego de creencias y los valores son las mamás de las creencias, y además hay creencias y hay valores porque tenemos emociones, así que a mí me gusta trabajar más como creencias, valores y emociones, ¿de acuerdo? Eso es como lo enseño en la escuela, pero es muy fácil entenderlo de esa forma. Y luego en un escalón superior tenemos la identidad, quién eres tú. Y de ahí, algo que viene después de un buen trabajo exhaustivo de todos los 5 anteriores, viene el de espiritual. O sea, si yo tengo que hacer un escalón de cambio, significa que desde abajo, primer escalón viene a ser entorno, luego comportamiento, luego aptitudes, luego las actitudes que son creencias, valores y emociones, luego tu identidad y luego el nivel espiritual, ¿de acuerdo? Cada uno tiene un nivel de abstracción superior, ¿no es cierto? Digamos, si lo consideras esto como una escalera, estamos hablando de que cada nivel superior afecta al cambio en el nivel inferior. ¿Qué es lo que se hizo en este modelo que es mucho más avanzado? Cuando quieres trabajar con coaching, te dicen, ¿para qué trabajar sobre el entorno del comportamiento directamente? Mejor trabajemos con las creencias, valores y emociones o la identidad que tiene la persona que lo lleva a tener ese tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, cuando utilizamos niveles lógicos de cambio, nosotros directamente trabajamos con la mentalidad que tiene la persona versus el comportamiento o lo que hace la persona, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo trabajo sobre creencias y valores, directamente y hago un cambio en creencias o valores, voy a hacer un cambio directo en todas mis actitudes, mis comportamientos y mi entorno. Si hago un cambio en mi identidad, voy a hacer un cambio en mis creencias, en mis valores, voy a hacer un cambio en mis actitudes, comportamiento y entorno, ¿no? Entonces, lógicamente eso lo puedes explicar, de hecho lo voy a explicar en un video en el YouTube con pizarra para que me puedas entender un poco más. O si eres mi alumno ya lo conoces el modelo, ¿no? Esto enseñamos en la certificación de coaching con PNL, que es presencial y online, y está muy bien explicado en mi aula virtual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros es más conveniente, porque tú has visto, las personas no cambian porque les dices cambia, ¿no? Es como que deja de tener esos malos hábitos y la persona no es que, uy, me iluminaste el camino, gracias por darme ese consejo. No, al contrario, no te hacen caso y siguen haciendo lo mismo. No es como a una persona que toma alcohol o a una persona que se levanta tarde, a una persona que come comida chatarra.
Entonces le dices, deja de comer comida chatarra, deja de tomar alcohol, deja de dormir hasta tarde, levántate más temprano. Y la gente no cambia porque quieren cambiar comportamiento bajo comportamiento. Y según los niveles lógicos de cambio, no puedes cambiar un nivel por el mismo nivel o un nivel inferior, sino que tienes que ir a un nivel superior. Yo estoy seguro que te ha pasado que has querido ayudar a alguien a que cambie un hábito, o peor aún, te has dicho a ti, hoy día sí voy a cambiar, hoy día voy a cumplir con mis hábitos saludables, hoy día sí voy a salir a correr, y te viste que seguías haciendo lo mismo porque estás cableado para tener el hábito anterior, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es trabajar un nivel lógico superior, pero a mí me gusta trabajar de la mente hacia arriba. ¿Qué quiere decir? Desde el nivel lógico superior cuarto, que viene a ser creencias, valores, emociones, luego identidad y luego la parte espiritual. Pero la parte espiritual no la vamos a tocar todavía, frente a que eso, un cambio a nivel espiritual, una realización a nivel espiritual puede cambiar todo el nivel hacia abajo, ¿no es cierto? Eso lo podemos saber. En algún momento ha sucedido un cambio así. Y lo que quiero que sepas también es de que te voy a explicar esto en el contexto de hábitos, ¿de acuerdo? Si una persona de pronto está comiendo mucha comida chatarra y ese es el hábito que quiere eliminar, y luego de pronto dice, no, yo voy a cambiar mi comportamiento, voy a ir al gimnasio, voy a sentirme saludable, voy a tomar jugos verdes, voy a hacer dieta o algo así, te vas a dar cuenta que eso no funciona, ¿no es cierto? Cambiar comportamiento por comportamiento no funciona, por lo menos en un 99.9% de las veces. Bueno, 100% creo, ¿de acuerdo? ¿Cuándo es que podría darse un cambio? Cuando cambia la mentalidad de la persona, cuando cambian sus creencias, sus valores, su identidad de lo que cree que es. Entonces, esto lo había explicado un poco en el episodio anterior, pero quiero que entiendas esta parte. Imagina que la persona de pronto tiene un accidente, de tanto comer comida chatarra, su sangre está con mucho azúcar, sus órganos ya no están funcionando muy bien, ya le duele todo el cuerpo, las rodillas. De pronto va al doctor y el doctor le dice algo como, oye, si sigues comiendo como estás comiendo ya no vas a poder ni caminar. Y de pronto la persona automáticamente lo que cambia son sus valores, su jerarquía de valores. Obviamente tiene sus valores away from, como lo explicamos en el episodio anterior. Revísalo si quieres saber un poco más de esto. Y creo que fue en el episodio 1, no recuerdo, o en el 2, no recuerdo. Corre, revísalo porque sé que están escuchando esto para los que están escuchando esto por primera vez, ¿no? Entonces es una motivación por dolor, es una motivación away from. No cambia sus valores por miedo a morirse. Entonces es como, tengo miedo a que no pueda caminar. Entonces crea la creencia, voy a comer saludable para poder caminar. Inconscientemente sucede todo eso, le llamamos decisiones, ¿no? Decisiones inconscientes. Y automáticamente empieza a cambiar sus comportamientos, empieza a cambiar su entorno, etcétera, etcétera. Simplemente con un cambio a nivel mental. Ahora, esos son los cambios que nosotros experimentamos por eventos negativos en el día a día, ¿no? De hecho, más del 90% de personas cambia más por eventos negativos. Algo malo le tiene que pasar para recién cambiar sus hábitos de malos a buenos, ¿no es cierto? O a positivos. Sin embargo, nosotros cuando hacemos coaching, nosotros cuando hacemos terapia, cuando hacemos PNL, cuando hacemos hipnosis, sabemos muy bien cómo esto funciona. No esperamos a que algo malo le pase, sino automáticamente reprogramamos la parte de creencias, valores, identidad de la persona, que una vez que tiene una creencia diferente sobre lo que es y lo que puede hacer, automáticamente cambian sus hábitos, ¿no? Es por eso que yo en el episodio anterior les decía, oye, tú puedes cambiar hábitos de un momento para el otro. De hecho, ya lo has hecho muchas veces, solo que a veces no eres consciente de la estrategia inconsciente que corriste para cambiar el hábito. Pero se puede hacer siempre y cuando programes tu mente, ¿de acuerdo? Un ejemplo que ya les había comentado anteriormente, me acuerdo que estaba trabajando con varios chicos de una red de mercadeo y lógicamente en las redes de mercadeo multinivel siempre está, la lectura es importante, cuántos libros y todo lo demás, ¿no? Entonces yo les digo, oye, ¿quiénes de aquí consideran que la lectura es importante? Y todo el mundo me levanta la mano, yo, no eran 200 personas, ¿no? Y les digo, muy bien, ¿cuántas personas se leen un libro al mes? Y es como que empiezas a ver que las manos bajan. Y luego, un libro a la semana y las manos siguen bajando y después te quedas con 2-3 personas que siguen con la mano levantada, ¿no? Entonces, más del 95% cree conscientemente que la lectura es importante, pero no tiene el hábito de leer, ¿no? Entonces no se trata mucho tampoco de generar una creencia superficial, sino que esa creencia tiene que estar a nivel inconsciente, tiene que estar acondicionada y tiene que estar bien programada en nuestra neurología para que modifique nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos en coaching con PNL, eso lo hacemos con terapia, ¿no es cierto? Insertamos esa creencia, ya sea con hipnosis, con PNL, para que el cliente de pronto cambie su comportamiento. Segundo, ¿qué es lo que también sucede cuando la persona de pronto, digamos, tiene creencias limitantes, ¿no? Yo me acuerdo que un niño me dijo, un jovencito me dijo, pero Fabián, yo sé que la lectura es importante, pero siempre quiero leer, pero
no soy bueno para la lectura. Agarro mi libro y quiero leer, pero tengo que leerlo muchas veces recién para entender la primera hoja. Me olvido, me bloqueo cada vez que estoy leyendo, entonces leo y luego me pregunto y me he olvidado todo, entonces no soy bueno para memorizar, no soy bueno para leer. Y obviamente es una persona que sabe que quiere leer, pero tiene creencias tan limitantes con respecto a su capacidad de poder leer que se bloquea. Entonces, ¿para qué voy a leer un libro si al final no lo entiendo y al final dejas la lectura? ¿No es cierto? Entonces, nuestras creencias también tienen un impacto directo en nuestro comportamiento. Y esto es bien importante que nosotros podamos entender. Entonces, lo que tienes que trabajar con este jovencito, lo que tuvimos que trabajar es trabajar con decisiones limitantes, cambio de creencias, liberar los traumas del pasado que le hicieron pensar eso. Por ahí saltó que su papá le decía que vas a ser un tonto, tú no aprendes, tú eres un bueno para nada. Entonces teníamos que borrar estos eventos para que cambie sus creencias, porque mientras tengas esas creencias de que yo no puedo aprender, soy un tonto, entonces imagínate que tú quieras implementar el hábito de la lectura. Es difícil, por no decir complicado, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Entonces, la parte mental afecta directamente a nuestro comportamiento y a nuestros hábitos. Dicho esto, el autor nos dice lo siguiente: puedes tener dos opciones, ¿no? Te puedes enfocar en el resultado o te puedes enfocar directamente en la mentalidad, en las creencias, o en viceversa, ¿de acuerdo? En pocas palabras, lo que quiere decir también es de que de alguna u otra forma hay una relación entre el comportamiento y lo que tú crees que eres, ¿de acuerdo? Ojo, según el autor, la identidad está relacionada con las creencias y los valores. Pero cuando tú vas un poco más a profundidad, tus creencias y tus valores no necesariamente son tu identidad o comparten tu identidad, ¿de acuerdo? A veces, por ejemplo, en los niveles lógicos de terapia, tenemos las creencias y los valores y recién en un quinto escalón, recién tenemos a la identidad. Quiero que entiendas que la identidad es una persona que tiene una identidad que está enlazada a un propósito, ¿de acuerdo? Mientras que las creencias que están a un nivel inferior son las creencias que adquirimos en el entorno por eventos, por experiencias, etcétera, etcétera. Entonces, lógicamente, un cambio de identidad en donde empezamos a creer quiénes somos nosotros, impacta directamente en el comportamiento, ¿no? Eso te lo he dicho. En el 2019 fui a correr con Chad Wright. En ese momento era el ultramaratonista número 1 en el mundo, ¿no? Era una persona que era capaz de poder correr 2 días y medio sin parar, ¿no? Aunque el récord de este año, del año pasado, 2023, fue de 4 días y medio sin parar, ¿no? Es increíble lo que uno puede hacer con la mente, ¿no? Pero cuando fui a entrenar con él, fui a correr una maratón con él, algo que aprendí muy bien es de que él había llegado tarde, su vuelo llegó tarde, no durmió creo 3 horas y aún así iba a correr una maratón de 42 kilómetros con obstáculos con nosotros, ¿no? Cargábamos bolsas de arena, hacíamos burpees y todo eso. Y aún así él dijo, yo me levanto temprano, ya salí a correr porque yo soy un ultramaratonista y eso es lo que hago. Soy un ultramaratonista y eso es lo que hago. Correr es lo que hago. Entonces, tiene tan implementada su identidad de que es ultramaratonista que sabe que correr es lo que hace, ¿no? Entonces, a eso se refiere un poco el autor cuando te dice la identidad directamente puede afectar en la forma en cómo tienes el comportamiento. Pero llegar a ese nivel de identidad en donde tú te defines como yo soy y automáticamente tienes un impacto en los comportamientos es complicado, ¿de acuerdo? No es tan sencillo como los podríamos mencionar, pero sí es algo complicado porque necesitas hacer mucha terapia, ¿de acuerdo? Mucha práctica y en realidad tiene que haber mucha repetición del comportamiento que quieres instalar como identidad. Vamos a llegar ahí, quiero que mantengas tu curiosidad todavía intacta porque quiero llegar ahí, pero primero te menciono lo que el autor dice. ¿Qué nos dice el autor? Cualquiera que sea tu identidad, en ese momento tú crees en ella porque tienes evidencia de que existe. Si vas a la iglesia cada domingo durante 20 años, tienes evidencia de que eres religioso. Si estudias biología durante 1 hora cada noche, tienes evidencia de que eres estudioso. Si vas al gimnasio a pesar del mal tiempo, tienes evidencia de tu compromiso con el entrenamiento físico. Entre más evidencia tienes para conformar una creencia, más firmemente creerás en ella, ¿no? Es lo que justo les estoy comentando. Y debes entender, tú no puedes llegar finalmente a creer que eres algo, que puedes hacer algo, si no hay una evidencia consciente de que lo estás haciendo. Es por eso que cuando trabajamos en terapia,
cuando hacemos PNL, trabajamos todo es sobre la mente, hipnotizamos a la persona, hacemos que la persona haga ensayos de que está logrando sus objetivos, de que sienta las emociones de que lo logró, que se vea haciendo ese comportamiento, ese hábito, si quieres implementar hábitos y todo lo demás. O sea, hacemos muchas cosas, ¿no es cierto? O de pronto hacemos un encadenamiento de anclas, o de pronto hacemos una técnica para que la persona pueda recrear su futuro, recrear sus comportamientos, etc. Pero todo eso es la parte mental, la parte de la mente inconsciente para que entienda y prepare la fisiología y las conexiones neuronales para tener el comportamiento. Pero al final siempre la mente consciente necesita evidencia de que estás teniendo ese comportamiento. Entonces tienes que hacerlo también. Lo que quiere decir que no solo es programar tu mente para poder hacer ese comportamiento o implementar ese hábito fácil, sino que también tienes que cumplir y tomar acción sobre eso. ¿De acuerdo? Son los dos factores que tienen que estar presentes. Es lo que está mencionando el autor, es lo que te explico, porque a veces las personas dicen, no, entonces solo programa mi mente, estoy motivado, tengo que escuchar mis audios de motivación para implementar mi hábito. Primero, bueno, el estado emocional, la mentalidad de la persona es una cosa, pero al final tenemos que terminar haciendo lo que sabemos que estamos haciendo, ¿no? Entonces vamos entendiendo, porque aquí llega el punto de lo que te quiero decir, lo que te dije al inicio del podcast. Por ejemplo, ¿no? Cada vez que escribes una página, eres un escritor. Cada vez que tocas el violín, eres un músico. Cada vez que empiezas a entrenar, eres un atleta. Cada vez que motivas a tus empleados, eres un buen líder, ¿no? Lo que quiere decir de que los pequeños actos que tú puedas hacer o los comportamientos o hábitos que tú puedas hacer automáticamente tienen un impacto directo en tu creencia y en tu identidad de quién eres tú. ¿De acuerdo? Entonces no se trata solamente de poder hablar positivamente de lo que quieres, de lo que eres y de lo que puedes hacer, sino que realmente tienes que hacer ese trabajo. Mientras no lo hagas, no vas a tener suma confianza. De hecho, este es un patrón que expliqué también antes, en los episodios de previas al año nuevo del 2023, ¿no? Cómo crear tu futuro, les creé 3 episodios, ¿no? Finalizando con una meditación. Y ahí les explico que obviamente hay que tener objetivos y todo lo demás, planear una dirección, alinear nuestra neurología, fisiología, psicología hacia lo que queremos, tomar acción y todo eso, ¿no? Porque eso nos facilita el cumplimiento de nuestros objetivos, ¿no? Pero también establecí una equivalencia con la confianza. La confianza personal es tener esa creencia, esa certeza de que ya lo lograste y empezar a tomar acción, porque en la acción significa que tú estás terminando de instalar y de sellar esa confianza que tú tienes. Lo que quiere decir que no hay forma de que tú puedas tener más confianza en ti mismo si no estás constantemente tomando acción y superando obstáculos. Lo que implica que estás accionando todo el tiempo. A veces las personas dicen, ojalá me venga la confianza, ojalá tuviera mucha confianza. Es como, no vas a tener la confianza que necesitas si no estás tomando acción superando obstáculos, ¿no? Les expliqué eso también en podcasts anteriores. En este caso, ¿qué tiene que ver con los hábitos, Fabián? Bueno, cuando tú quieres realmente instalar un hábito y cuando sabes que has instalado un hábito es cuando tienes la creencia que eres ese hábito, has tenido que tener suficientes repeticiones y tomas de acción para que puedas instalar esa creencia en ti. Si bien es cierto, tú puedes escribir una hoja y dices, ya ahora soy escritor, al día siguiente escribes otra hoja y dices, yo soy escritor, entonces como que te es más fácil creer de que eres un escritor, ¿cierto? Pero si de pronto haces, ponte 20 hojas en 20 días, 21 días, 30 días, sigues construyendo la identidad de que eres escritor, pero de pronto dices, entonces ya soy escritor, ya no necesito hacer esto porque ya me considero escritor, entonces va a pasar el tiempo, pierdes la identidad, pierdes la creencia y luego te va a ser difícil volver a escribir. Entonces, a lo que voy es de que tiene que haber una consistencia entre lo que tú crees que eres tu identidad y lo que haces para hacer que eso se mantenga, se solidifique en tu neurología o tu identidad se solidifique hasta que llega un momento que cuando ya es tu identidad ya no piensas en que tienes que hacer eso. Simplemente es algo como cuando te levantas en el día y vas a cepillarte los dientes. Tú no piensas y dices, todavía tengo que ir a cepillarme los dientes, sacar mi pasta dental, el cepillo y luego tengo que echar No, tú no piensas en eso, simplemente piensas en automático. Vas al baño y agarras y te empiezas a cepillar los dientes, ¿cierto? No piensas en eso, sino simplemente lo haces porque ese hábito ya está instalado en ti, ¿no? Salvo que, estoy pensando de que te cepillas los dientes todos los días, ¿no? Pero eso no aplica para los que no. Entonces, de repente hay creencias de que yo soy limpio, me gusta tener un gran aliento,
o yo soy una persona que me gusta dar lo mejor de mí, etcétera, etcétera. Tienes ese tipo de creencias y es por eso que lo haces, solo que no eres consciente de eso. ¿De acuerdo? Entonces, para poder instalar esa identidad que esté, digamos, creada en nuestro ser, ha tenido que haber mucha repetición del hábito y además has tenido que trabajar sobre la mentalidad o creencias limitantes o conflictos de valores o traumas que no te dejan instalar la mentalidad. Por eso es de que este trabajo, digamos que es complicado si no tienes las herramientas y las técnicas adecuadas para poder hacerlo. Es como este chico que va a querer instalar el hábito de la lectura, por más de que se quiera sentar a su escritorio y leer todos los días, pero cada vez que lee un libro y está mirando la hoja, de pronto se recuerda que su papá le decía: eres un tonto, no sirves para nada, y luego le sale la creencia: pero no aprendo nada, me bloqueo, no puedo memorizar, esto es difícil para mí, no soy bueno leyendo. Entonces va a ser complicado que pueda repetir las acciones, ¿no? Entonces a lo que voy es de que debes hacer un trabajo mental. Para mí es prioritario, ¿de acuerdo? Porque cuando quitas todos esos bloqueos de creencias limitantes, traumas del pasado, de pronto es mucho más fácil accionar. Y cuando es más fácil accionar, también es más fácil implementar el hábito, ¿no es cierto? En el episodio 1 les dije que a veces hay algunas personas que dicen: bueno, los hábitos, 21 días, 30 días, 60 días, ahora ha salido 90 días, otros han dicho de 60 a 90, y como que no se apoyan de acuerdo a los neurocientíficos. Y la verdad es de que tú puedes implementar un hábito de un momento a otro siempre y cuando haya intención, tu jerarquía de valores esté alineada y tengas la identidad firme, y para eso uno necesita terapia. Esto uno no lo hace con voluntad, todos lo sabemos, así que una persona me puede decir: no, Fabián, pero yo lo voy a hacer a mi manera. Puede que lo hagas dependiendo a qué tan seguro estés con respecto al hábito que quieres instalar, pero si no has instalado hábitos en el pasado es probablemente que tengas conflictos internos, ¿no? Yo me acuerdo justo ahora, acabamos de terminar una certificación de practitioner de PNL, de Timeline Therapy, hipnosis y coaching, ¿no? Que es el producto bandera que tenemos, ¿no? Y les explicaba el caso de cómo los conflictos internos impiden a que la persona tome acción, ¿no? Y les comenté un poco de mi historia. Yo me acuerdo que en el 2016 tenía esta creencia y este conflicto enorme que no me dejaba hacer lo que tenía que hacer. Y era que no podía levantarme temprano. No podía cultivar el hábito de levantarme temprano. Tenía las suficientes referencias. Sabía que levantarme temprano me iba a dar mucho más salud, mucha más vitalidad. Me iba a dar más tiempo para que yo pueda meditar, para que yo pueda hacer ejercicio, tener más tiempo, más claridad para poder enseñar a mis alumnos y todo eso. O sea, conscientemente sabía que tenía que levantarme temprano y hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Pero no lo hacía. No lo hacía porque tenía ese conflicto que cada vez que me levantaba temprano y ponía mi alarma a las 6 de la mañana, me salía una vocecita que decía: Fabián, descansa un poco más. Fabián, trabajas mucho, tienes que descansar. Por favor, hijo, descansa, ¿no? Y era como que la voz de mi mamá repitiéndome a mí: hijo, por favor, descansa, ¿no? Entonces era como que tenía un conflicto interno, un conflicto de partes, ¿no? Por una parte quería salir, levantarme temprano y salir a correr, pero por otra parte era como que no, tengo que descansar, es cierto, tengo que recuperar todo lo que estoy trabajando, ¿no? Entonces no podía instalar el hábito porque tenía ese conflicto interno en la mente. O sea, conscientemente sabía que era saludable. Creo que todos sabemos que es un buen hábito para implementar, pero no podía. Entonces me acuerdo que agarro y volteo con mi esposa, porque mi esposa ya era practitioner de PNL también, y le digo: ¿sabes que tengo este conflicto? Ayúdame a hacer una integración de partes, ¿no? Y me acuerdo que pongo mi mano, hago toda la técnica de integración, y en una parte obviamente salió mi mamá, en la otra parte era yo, encontramos las intenciones positivas y automáticamente me desapareció el conflicto, ¿no? Tanto así que al día siguiente me levanté antes de la alarma, ¿no? La alarma estaba para las 6, yo 5:50 ya estaba levantado, con ganas, con claridad para poder levantarme. Entonces desapareció un conflicto que me impedía instalar un hábito, y eso es importante que tú puedas saber, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, debe haber consistencia en tu comportamiento para que logres instalar la creencia o la identidad de que eres tu hábito. Comer muy sano para que tengas la identidad de que eres saludable, ¿no es cierto? Hay una insistencia en que tiene que haber una repetición del comportamiento por mucho tiempo, ¿no es cierto? Pero si nosotros programamos nuestra mente o liberamos nuestras creencias, conflictos que nos impiden a generar ese comportamiento, el camino es mucho más fácil. Por ejemplo, otra de las cosas que, por ejemplo, acabo de presentar el borrador de mi nuevo libro, ¿no? Que va a salir ahora, va a estar en todas las librerías a su disposición, ya luego les iré dando novedades. Y la editorial me dijo: tienes un tiempo para escribir el libro, tienes como máximo esta fecha para entregar el libro, y toda esa época estaba muy ocupado.
Entonces dije, voy a tener que instalar el hábito de escribir todas las mañanas. Y todas las mañanas, todos los días tenía clases, tenía viajes, tenía entrenamientos y era como que ojalá quisiera aislarme y quedarme en mi casa un mes sin nada de responsabilidad y fluir con la escritura, pero no era, digamos, ecológico en mi contexto. Yo debía realmente salir y hacer todo el trabajo de lo que hago, ¿no? Entonces digo, voy a instalar este hábito. Entonces empecé los primeros 3-4 días como que no tenía claridad, tenía conflictos en el momento de levantarme. Entonces dije, bueno, plan B, ¿no? Que es la que siempre sirve. Hipnotízate, Fabián. Entonces empecé a autohipnotizarme un día antes. Y en la autohipnosis, que es algo que puedes aprender en tus entrenamientos de hipnosis o hipnosis moderna, de hecho tenemos uno ahora en unas semanas, me autohipnoticé y cuando me autohipnotizaba ya estaba en, por ejemplo, Theta, más o menos entre alfa y Theta, empecé a crear ese comportamiento de que lo primero que hacía cuando me levantaba era dirigirme a mi escritorio, mi laptop estaba toda lista ahí para yo poder escribir mi libro. Porque una vez que me sentaba a escribir ya no me paraba de ahí. Ya no me paraba de ahí. ¿Por qué? Porque ya mi mente se afilaba y estaba fluyendo y no quería que nadie me interrumpa. Entonces, solo era cuestión de generar esa representación interna, sentarme en mi escritorio y empezar a poner la primera letra. Solo mi hipnosis fue, te sientas y escribes la primera letra, ¿no? Y eso es algo, lo voy a hablar en capítulos posteriores, ojo, les voy a enseñar cómo hacer esto, pero es algo que también lo menciona el autor, pero ayuda mucho a implementar los hábitos. Entonces, estas herramientas que te ayudan a programar la mente son importantes para facilitar implementar el hábito. Entonces, tienes que trabajar en tus creencias, tienes que trabajar en tu identidad y lógicamente también trabajar todo lo que te impide tener una identidad sobre tu hábito. Por ejemplo, una persona que tiene la creencia, ¿no? Que dice, ay Fabián, pero si yo igual me voy a morir, come todo lo que quieras, la vida está para disfrutar. Entonces de pronto toma cervezas, come comida chatarra, come en todo lado, no mide sus calorías, no hace nada porque te dice igual me voy a morir. Entonces con esa identidad o con esas creencias, ¿tú crees que realmente va a poder implementar hábitos saludables? Es poco difícil, ¿no? Incluso si lo quisiera, en cualquier momento se va a estresar y va a decir, no, a la miércoles con esta dieta, ¿no? Yo me voy a disfrutar de la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos? ¿Cuáles son nuestras creencias? Y finalmente la identidad que tenemos, que es un nivel superior, que está más alineado a propósito, ¿de acuerdo? Lo estoy tocando con pinzas, no quiero que piensen que es lo mismo, pero lo estoy colocando como si fuera lo mismo para poder ir entendiendo cómo funciona esto, ¿ya? Entonces, impacta directamente en tu comportamiento. Entonces, es programar tu mente, trabajar en todo lo que tengas que trabajar, y luego hacer el comportamiento repetidas veces hasta que se den las conexiones neuronales y hasta que con todas las repeticiones se solidifique las conexiones neuronales que se van formando y sobre eso un nuevo patrón de comportamiento, que eso va alineado directamente con tu identidad. Entonces tú eres eso y por tanto haces eso, ¿de acuerdo? Entonces es un camino de ida y venida. Al inicio les decía como que hay algunas personas que dicen, no, primero tienes que ser para ser. Bueno, si tienes las herramientas adecuadas para trabajar en el ser y exploras la profundidad de la mente inconsciente y sabes cómo hacer terapia, liberar conflictos, traumas del pasado, puede que sea acertado, pero no es el caso de muchos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso te invito a los entrenamientos para que aprendas cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Pero también es hacer para ser. Entonces también tienes que tener el comportamiento repetitivas veces para que tú puedas creer que eres eso. Entonces no le voy a quitar ninguna importancia, te voy a decir que sí es mucho más fácil que tú puedas programar tu mente, hacer hipnosis, liberarte de conflictos, de creencias limitantes que te impiden generar ese comportamiento, pero una vez que ya estás programado, tienes que generar ese puente, tomar acción constantemente para poder solidificar esa nueva identidad en ti, ¿de acuerdo? Esa es la conclusión que quiero que ustedes tengan con respecto a este episodio. Entonces está muy bien que trabajes en tu mente, en liberarte de conflictos, creencias, cualquier cosa que te limite el comportamiento, y también está muy bien de que hagas ese comportamiento hasta que eso solidifique, eso en ti se convierte en una identidad y luego ya no piensas, simplemente vas y lo haces. Simplemente vas y lo haces porque está bien instalado, ¿de acuerdo? Creo que todos en algún punto, como lo había explicado en el episodio número 1, hay hábitos que tú necesitas para el cumplimiento de una meta, hay hábitos que sí tienen que formar parte de tu identidad para toda la vida, ¿no? Entonces, aprende a identificar cuál es cuál y de pronto haz las estrategias que te vamos a ir comentando durante estos episodios de PNL con hábitos atómicos, ¿no? Como dice el autor, decide qué tipo de persona quieres ser y demuéstratelo a ti mismo mediante pequeñas victorias continuas, ¿no? Decide quién quieres ser,
qué tipo de personas quieres ser. Yo soy saludable, yo soy escritor, yo soy ultramaratonista, yo soy healer, yo soy coach, que es la identidad que más me gusta. Como les digo, hace unos días terminamos la certificación de PNL y les dije en la clausura a mis alumnos, tuvimos más de 80 alumnos que estaban certificando presencial online de toda Latinoamérica, ¿no? Hasta gente de Australia, gente de Japón, España. Y les digo, gracias por asumir esta responsabilidad. Ustedes tienen que saber que cuando uno es coach, también asume la identidad y responsabilidad del crecimiento constante, ¿no? Entonces, ¿por qué? No solamente tengo mi certificado como coach porque pasé un entrenamiento exhaustivo en la HPNL, sino también es de que tú tienes que entender de que para que tengas la identidad de coach, también tienes que estar constantemente en crecimiento constante. ¿Qué significa estar en crecimiento constante? Significa estar constantemente superando obstáculos, alcanzando objetivos, y en ese mismo estado de posibilidades vas a tener mucho más, digamos, optimismo al momento de querer ayudar a otras personas o a otros clientes, porque tú también estás logrando lo tuyo. Finalmente, percepción es proyección, ¿no es cierto? Si tú sientes que estás logrando muchas cosas, tu coaching va a ser mucho más, digamos, más consistente, más fuerte y va a tener más resultados, ¿no? Pero imagínate un coach que no logra nada, no cambia hábitos, no avanza en la vida, se hunde con cada problema que tiene. Entonces, ¿cómo podría ayudar a otra persona? ¿No? Es como que no tiene la identidad para poder ser esto, ¿no? Entonces, mucho esto que escuchamos en el mercado, con las personas que trabajan en el campo de la salud mental, con los coaches que alguna vez por ahí que han salido la mala fama de los coaches y los panelistas y los hipnoterapeutas, mucha gente que vende humo y ese tipo de cosas, son absurdas. No voy a decir que no existe personas que no tienen este principio claro, pero en realidad un buen coach es necesario para todo el mundo. El coaching es vital y la PNL y la hipnosis es vital para todos los seres humanos del planeta. Pero obviamente uno tiene que saber cómo hacerlo, saber cómo dirigirlo. Entonces les dije a mis alumnos, ustedes ya asumieron la identidad de coaches, la responsabilidad de coaches. Recuerden siempre estar en crecimiento constante, y es por eso que en mi entrenamiento estoy constantemente objetivos, resultados, avance, liberación de limitantes. Lo mismo, ya voy a iniciar un Master Practitioner de PNL, un Master Coach de PNL, que también viene ahora unos días, y es como que tienes que estar constantemente en expansión, ¿no? Esto no es para nada una certificación que es teórica, es todo el tiempo estás creciendo, todo el día estás expandiendo, rompiendo creencias limitantes, y eso aseguro que nuestros coaches sean los mejores que existen, ¿de acuerdo? Eso es lo que creo por la forma en cómo tiene la estructura, por la forma en cómo estamos dirigiendo, y además por todo lo que está representando la HPNL en el corazón de muchos coaches a nivel de Latinoamérica, ¿no? Así que si todavía no te has entrenado con nosotros, te invito a que puedas hacerlo. Contáctame a mí en Instagram, a la HPNL oficial en Instagram, estamos en todas las redes. Pídenos información y gustosamente podemos dile que viniste del podcast y te damos un descuento adicional, ¿no? Como muchas personas lo han hecho. Entonces, eso es lo que quiero mencionarles ahora, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros es ser y hacer, y hacer y ser, buscar crear esa identidad, esos creencias, esos valores, ya sea con terapia, PNL, coaching, hipnosis, EFT, cualquier herramienta que puedas manejar, explorar en tu subconsciente, liberar todas las limitantes que no te dejan tener ese hábito, todos los conflictos que no te dejan tener ese hábito, y luego programar tu mente para que tenga comportamientos más sencillos, como con la hipnosis, que es bien fácil, y luego tomar acción consistentemente. La unión de esos dos va a generar una identidad tan fuerte en ti que en el tiempo tú te conviertes en esa persona, ¿de acuerdo? Todos sabemos que muchos quieren instalar yo soy saludable, yo soy lo otro, pero no tienen un comportamiento incongruente frente a eso, ¿no es cierto? No seas uno más de ellos. Si tú eres algo y sientes algo y dices que eres algo, debes creer eso y debes hacer eso, solidificar y mostrar una congruencia entre lo que dices y lo que haces, no entre lo que piensas y sientes, y finalmente entre lo que quieres darle a conocer al mundo y lo que el mundo ve que tú realmente haces, ¿de acuerdo? Eso te da más congruencia, más credibilidad, vas a poder inspirar más a las demás personas. Si estás en el mundo de desarrollo personal, sabes que eso es lo que busca toda persona que quiere ayudar a otras personas, mostrarse como líder, como luz, como coach, como penelista, como hipnoterapeuta, pero sabes de que para poder lograr ese impacto inconsciente en las demás personas, tú primero tienes que estar constantemente tomando acción para que puedas generar esa identidad sólida en ti. Nadie sigue a personas que dicen algo y no hacen nada, pero todo el mundo sigue a las personas que son congruentes entre lo que dicen y hacen, y eso lo tienes que hacer cambiando tu mentalidad, tu identidad, tus creencias, y a la vez ejecutar en tus acciones, ¿de acuerdo?
Espero que te haya gustado este episodio, lo hice con mucho cariño para ti. Ya sabes, si tienes alguna otra pregunta, alguna otra recomendación, me la puedes hacer en los comentarios de Spotify o en YouTube si me estás escuchando en estas plataformas, o si no, puedes ir a mi Instagram de Fabián_Tejada_PNL y darme todos los comentarios del podcast si tienes alguna recomendación de análisis también para poder aclarar, explicar, porque ya se vienen los podcasts en donde iré respondiendo sus preguntas directamente, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias, invitarte a mis programas, a mis certificaciones, ya sea online, presencial, online, en vivo. También hay el aula virtual más grande de PNL de habla hispana, la tenemos nosotros. O sea, imagínate, es la más grande y aún así estamos construyéndola para que sea aún más grande. Así que invitarte también para que si quieres estudiar PNL lo puedas hacer en tus tiempos, en tu casa, en la comodidad de tu hogar. Así que muchísimas gracias por todo, un fuerte abrazo y sigamos creciendo juntos. Chao.